Cordial saludo, mi nombre es Juan Pedro Navarro Vargas y el día de hoy les vengo a exponer mi presentación sobre la historia y aplicaciones de las bases de datos. Comencemos. Pero antes, una pequeña descripción de mi persona. Como estudiante tengo 21 años y actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas para formarme como programador en los ámbitos de diseño y manejo de software. Acá hay una lista de mis habilidades y acá hay otros datos sobre mi persona. Bueno, sigamos. Comenzando con la evolución histórica. El concepto de las bases de datos se remonta a la antigüedad y se usaba principalmente en el recuento de los recursos y la recopilación de la información. Pero la base de datos relacionada con la informática nace, nace en 1884 de la mano de Hermann Hollerith, quien desarrolla el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas. Esta invención ayudó a resumir la información y de paso también a la contabilidad de la época. Años más tarde, en la década de los 50, aparecen las cintas magnéticas, una nueva tecnología, la cual se aplicó en el primer ordenador comercial de Estados Unidos, el ENIAC 1. Esta invención permitía automatizar la información y realizar respaldos, pero tenía un pequeño percance. Funcionaba de manera secuencial, lo que implicaba de que había que repetir el mismo proceso una y otra vez. Pues se iba a inicio, se buscaba tal dato y si se requería buscar otro dato, se realizaba el mismo proceso, así una y otra vez. Pero pese a ese detalle, se considera una máquina muy rápida. Después, en 1960, disminuye el precio de los ordenadores, lo que le vino de dedo a la mano de las empresas, ya que necesitan automatizarse y mejorar su productividad. En este año también aparecen los famosos discos duros, los cuales permitían guardar la información de manera directa y también manejarla de una manera más rápida. Unos pocos años más tarde, en 1963, es la primera aparición de la base de datos como término, la cual nació de la boca de un simposio en California, Estados Unidos. Un simposio es una reunión o conferencia entre expertos y en esta conferencia definieron a la base de datos como un conjunto de datos relacionados de manera estructurada o agrupada. Unos años más tarde, a comienzos de 1970, se produce una evolución exponencial que origina el cambio del procesamiento de los datos al procesamiento de la información. Esto pasó de solo leer los datos a ser capaz de organizarlos, manejarlos y editarlos, cual fue un gran avance para la época. También en esta época llegó el modelo relacional por parte del científico e informático inglés Edgar Frank Codd, el cual también realizó ciertas reglas a un sistema de datos relacionales, sistema que años más tarde el multimillonario Lawrence Ellison utilizó los aportes de Codd para desarrollar el Relational Software System, lo que conocemos como Oracle Corporation. Después, una década más tarde, en los años 80, se desarrolla el lenguaje de consulta estructurado SQL, el cual permitía buscar un dato exacto de manera automática y que hasta el día de hoy sigue siendo relevante. Una década después, a inicio de los 90, aparecieron las bases de datos orientadas a objetos, lo cual se puede relacionar con interfaces gráficas, como las que usamos en las aplicaciones hoy en día. También de aquí aparecen herramientas como Excel y Access de la mano de Microsoft. Y así está evolucionando la base de datos como una herramienta importante para la sociedad. Acabo con la historia, ahora vamos con los conceptos clave. Partiendo del dato, el cual es todo concepto, cifra, instrucción registrado que por sí solo no significa nada o no tiene sentido. Después vamos a las bases de datos, que como ya mencionó, es un conjunto de datos que se encuentra agrupado o estructurado.
el cual está compuesto por tres componentes. El campo, el cual proporciona estructura a la base de datos, o en este caso la tabla. El registro, el cual es la colección de datos relacionados, que pueden ser iguales o diferentes. Y el archivo, que es una colección de estos registros. Acá podemos relacionar la tabla. Campo sería la columna, el dato, nombre, registro, fila, el archivo, la suma de todo lo anterior. Pero esto no es una base de datos como tal. Una base de datos solo es posible cuando hay una relación entre dos archivos. Por medio del número ID se relaciona la información. Bueno, sigamos. Algo que hay que recalcar, que había mencionado antes, es el modelo relacional. Un modelo de base de datos es un conjunto de reglas que limitan las relaciones de la base de datos y otros aspectos. El modelo relacional se rige por la regla relacional y esta en los modelos matemáticos con sólidos fundamentados. También está ligada a la estructura fundamental del modelo, la cual se dicta por filas y columnas. El diseño de una base de datos. ¿Cómo se diseña una base de datos? Pues está distribuida en cuatro partes: mundo real, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. El mundo real se refiere a la idea en papel. El diseño conceptual es un trabajo más trabajado, la cual se relaciona con el modelo entidad y relación. En el diseño lógico va entrando el modelo racional, el cual depura y limpia el diseño hecho anteriormente para finalmente pasar al diseño físico, que es cuando se usa una aplicación para diseñar la base de datos. Una aplicación específica. Bueno, terminado con los conceptos, ahora con las tendencias e innovaciones. Tendencias se refiere a lo nuevo que hay en base de datos. Y elegí dos: bases de datos en la nube y bases de datos en servidor. Una base de datos en la nube, como su nombre lo indica, es una base de datos que está en línea y no antes se relaciona con las páginas web y otros medios web. Esta puede ser de entorno público o por un medio híbrido. Permiten organizar, almacenar y administrar datos en la nube dentro de una organización o dentro de un equipo pequeño. Ahora las bases de datos en servidor. Bueno, una base de datos en servidor puede hacer lo mismo que una base de datos en la nube, excepto que es necesario recurrir a un proveedor de plataforma. Bueno, esta puede ser más privada que la base de datos de la nube, que puede ser pública o un medio híbrido. Pero esta también está más limitada, pero proporciona más privacidad. Teniendo una tendencia ahora en innovación, lo que nos depara el futuro. Según las implementaciones de las bases de datos y la digitalización a nivel global, se espera que en unos pocos años todas las empresas adopten una infraestructura basada en la nube, ya que hay varias empresas que tienen miedo a ser hackeados o no saben del tema, prefieren quedarse por medios convencionales, los que disminuye su productividad. Pero también a esto llega la seguridad. Se espera que en unos años los sistemas de seguridad cambien con altos niveles de confianza y transparencia, donde se asegura que los datos serán protegidos y de que será más accesible todo. Se espera un mejor futuro. Aunque también está la llegada de las IAs, las cuales también vienen de la mano con las bases de datos automatizadas, las cuales con base en los parámetros y lo que hagamos, nuestro comportamiento van a actuar de cierta manera, pero se espera un mejor futuro. Ahora finalizamos con el ejemplo. Ya había mencionado un ejemplo, pero no está tan bien explicado. Tomando como ejemplo una biblioteca y unos libros. La base de datos solo es posible cuando dos archivos tienen una relación y entre esta relación está el número ID.
Partiendo de este ejemplo, la base de datos permite identificar quién se llevó el libro o permite identificar aspectos como el libro que se llevó o que prestaron, la editorial a la cual pertenece, la fecha de entrega, junto con otros aspectos, y se puede realizar con el teléfono, otro archivo, el correo electrónico. Se puede hacer una multitud de relaciones, lo cual permite una mejor distribución y búsqueda de la información. Bueno, finalizado el ejemplo, ahora terminamos con las conclusiones. Para concluir, las bases de datos han permitido una mejor distribución y manejo de la información en todos los ámbitos de la industria. Una base de datos es un sistema por el cual se registra todo tipo de información, la cual sea útil cuando sea necesario. Las IAs seguirán evolucionando a tal punto que la sociedad ya no podrá diferenciar si realmente están pensando o solo son la respuesta a una pregunta predeterminada. Y el concepto de base de datos no es algo del otro mundo. Siempre existió la idea, pero solo fue cuando tuvimos los medios para hacer la realidad, en la que pudimos aprovechar todo su potencial. Con eso concluyo mi presentación. Gracias por su atención.